Yo siempre digo que si no hubiera sido partero, hubiera sido asesina. ¿Sí? En este episodio estoy muy feliz de recibir a Ramiro Partera. Nos conocimos en Colombia, donde voy a menudo a visitar a mi familia y donde grabamos la entrevista. Este podcast todavía no existía sino en mi cabeza. Lo fui a entrevistar para el periódico francés Libération y aproveché para grabar todo, aunque sea imperfecto, pensando que lo podría difundir si lograba lanzar mi podcast un día. Por eso estoy muy feliz de poder compartir esta conversa con ustedes hoy. Ramiro forma parte de la comunidad muisca que se encuentra en la región de Cundinamarca, cerca de Bogotá. Ramiro es partera, un oficio que en su tradición se dedica a acompañar todos los momentos de transformación del cuerpo, tanto en mujeres como en hombres a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Y si han escuchado bien, es partera y no partero. Ramiro es intersexual, nació con un cromosoma X adicional, es XXY, y como lo van a escuchar desde ese lugar, también nos recuerda la importancia de abrazar la multiplicidad de nuestras identidades. En este episodio también hablamos de medicina tradicional, de la placenta que canta, del placer como antídoto contra la violencia, del primer y del último aliento. Es el primero de una serie de episodios bilingües que emitirán de vez en cuando en este podcast. Por lo tanto, pueden escucharlo en versión original en español o en versión traducida en francés. Ambos están disponibles en las plataformas. Les deseo una linda escucha y gracias por estar aquí. Bueno, Ramiro, muy feliz de estar contigo aquí en tu casa. Gracias por acogerme. Eres una partera tradicional muisca. ¿Puedes contarnos qué es, qué quiere decir y contarnos un poco lo que es tu trabajo acá? Pues yo soy Ramiro, soy partera médico tradicional del pueblo muisca. Ese es el resguardo muisca, indígena muisca de Cota. El pueblo muisca es uno de los 115 pueblos indígenas del territorio nacional, del territorio de Colombia, que aún conservamos pues nuestros usos y costumbres, nuestro pensamiento. El pueblo muisca está conformado por 6 comunidades, que son el resguardo muisca de Cota, de Chía, de Sesquila y de Tocancipá, y el cabildo muisca de Soba y de Bosa. Y mi trabajo acá es pues con partería y medicina tradicional, que es buscar el proceso con el sistema propio de salud, los sistemas propios de salud que nos permiten una soberanía y que nos permiten un gobierno propio, un derecho mayor y tener nuestros propios sistemas de salud o nuestros propios sistemas de educación o nuestros propios sistemas de gobierno, de gobernanza para el crecimiento y la pervivencia de la comunidad y del pueblo indígena, del pueblo muisca como tal. ¿Qué sería para ti lo invisible? Lo invisible. Occidente está muy marcado por lo visible, por algo que yo veo, por algo que ven mis ojos o que siento, ¿no? Como que lo logro ver. Pero para la tradición son los 9 orificios, que son los 2 oídos, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, el orificio de la boca, el orificio del pene o de la vagina y el del ano. Y ahí tenemos una relación diferente con el territorio, con el mundo, con la naturaleza, con las personas, y es que es diferente lo que sale y lo que entra de mis 9 orificios a los 5 sentidos. Los 5 sentidos se quedan como en una reducción, como se reduce mucho a simplemente ver o simplemente tocar o simplemente sentir, cuando tenemos toda una cantidad de procesos, hay otras historias allí que solamente ver pues se queda en otros lugares, es como solamente una puntada de un gran tejido, ¿no? de una gran mochila, de un gran tejido que podemos explorar y que podemos ser. Claro, yo pregunto como lo invisible, porque no entiendo como si solamente desde la visión o desde los ojos, ¿no? Como desde ese lugar. Bueno, porque si la visión para nosotros es diferente, ¿no? La visión es como las necesidades profundas de la comunidad, las necesidades profundas de la gente, qué es lo que necesitamos en este momento y las condiciones que necesitamos en este momento para pervivir, ¿no? Y pervivir es seguir existiendo en el tiempo.
¿no? Seguir estando en el tiempo a pesar de lo que suceda, todas las cosas que han sucedido en nuestro territorio, de devastación, de masacres, ¿no? De cosas negativas, cómo pervivimos a pesar de todo esto negativo que nos ocurre. Esa es la pervivencia, y en esa pervivencia sí está la visión, y en esa visión sí está eso que no ven nuestros ojos, pero que sí graban nuestros ojos. Los ojos no solamente ven, sino que graban, son como cuarzos, son como cristales que graban, y también están con todos los otros orificios, ¿no? Que tienen cada uno como su información y su particularidad. Y cuéntanos, porque claro, en Francia es algo que no se conoce, la partería tradicional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ese proceso? Para mi tradición, la partería es acompañar al espíritu a partir. Entonces todos nacemos y todos morimos. Siempre la gente que hemos estado aquí en la tierra, para nosotros es la Ichaguaya. Dentro de eso, la partería lo que hace es que acompaña al espíritu a partir. Y a partir es a transitar los procesos y a transitar los momentos. Partería viene de partir, que es transitar de un lugar a otro. Entonces la partería de nuestro oficio es acompañar a las gentes, a los pensamientos, a las personas, ¿no? A partir, a ir de un lugar al otro, en lugar de donde están, desde donde piensan, desde cómo se construyen, desde donde se manifiestan su forma y su manera de percibir el mundo y manifestarse a través de él, y también de ir hacia otro lugar que son las decisiones. Las decisiones siempre son el tránsito, y cómo transitan, que es también como trascender, transitar y trascender hacia otro lugar, hacia otro momento. Y esto está marcado por lo fisiológico. La partería está en todos los procesos fisiológicos que tenga la gente, ¿no? Hacemos estas ceremonias de paso, todos los rituales, todos los pensamientos para que pueda para que la persona que parte, ¿no? que puede ir caminando y puede ir partiendo de lugar en lugar, de proceso en proceso, pueda estar acompañada también. Entonces, cuando a usted le cambia la voz o le llega la primera gota de sangre, le llega como su menstruación, su primera luna, ahí está la partería. Si usted camina y da su primer paso, ahí está la partería. Si le salen los dientes, ahí está la partería. Si le cambian los dientes, ahí está la partería. Si tiene hijos, si tiene familia, como en cada momento que el cuerpo se manifiesta en un cambio de ciclo y en un cambio de momento, ahí está la partería tradicional. Y en mis decisiones también, y en el flujo de mis relaciones también está la partería. Entonces la partería la acompaña a uno de la mano, es una manera de acompañarnos para transitar esos momentos en el que el cuerpo se transforma, en el que claramente nuestro cuerpo se está transformando. Por ejemplo, si a una mujer ya no le llega la luna, ya pasa menopausia, ya deja de sangrar, hay un momento fisiológico, hay un momento que el cuerpo está transitando, y hay un momento que también el pensamiento está transitando allí. Y en estos tiempos modernos no sabemos cómo ocuparnos de ello, de qué lo llenamos, o cómo lo significamos, o cómo lo transitamos. Y la partería tiene esas herramientas, tiene ese lugar allí de cómo puede transitarlo, ¿sí? Cómo nos podemos acompañar. Estamos en tu jardín y aquí hay perros, hay brisa, hay vida, o sea, de todo eso estamos nutriéndonos en este podcast también. Si llegamos a lo del nacimiento, ¿qué nos puedes contar sobre ese momento y cómo tú lo manejas como partera aquí? Pues a las personas que acompañamos a parir y a nacer, pues que no solamente son mujeres, sino hay diversidad de gentes que nacen y paren. Sí cuidamos el primer aliento de vida, sí cuidamos ese primer aliento, y allí en esto sí cuidamos ese primer aliento porque para nosotras es fundamental que ese primer aliento lo cuidemos tanto que nosotras creemos que volvemos, ¿no? La tradición, otras creemos que se vuelve, que cada vez siempre volvemos, siempre como reencarnamos. Y cuando volvemos, el último aliento, como nuestro último aliento de vida, esa exhalación es un pensamiento de consejo, es un pensamiento de historia, de danza, de canto profundo de la vida que acabamos de hacer. Y cuando se deja, ese aliento se entrega, y cuando volvemos a nacer, que es labor de la partera, ese último aliento que yo dejé, la última vez que estuve aquí y ahora que retorno, ahora que vuelvo,
Ese último aliento es otra vez, cuando vuelvo a respirar, de nuevo es ese otra vez, ese primer aliento es el último que yo dejé la última vez que estuve aquí. Eso quiere decir que la partera se encarga de que la memoria se transmita de cuerpo en cuerpo, la memoria se transmita de generación en generación, que esa memoria se transmita entre los linajes y entre todas las personas que somos. Mucha gente se piensa, ¿no? Como que no soy de ningún lado, no conozco nada, no sé nada, de dónde soy, de dónde vengo, pero en ese aliento que sostiene la humanidad, hemos transitado y nos hemos transitado, y la partería hace eso. La partería cuida la memoria y se encarga de cuidar y de que la memoria esté en cada momento de nacimiento y en cada mortoria. Cuando alguien nace, cuando alguien se descansa, descansarse es como morir. Cuando alguien nace y cuando alguien se descansa, es el momento preciso para cuidar la memoria, para conservar la semilla humana. ¿Qué te trajo a ese oficio tan increíble, ¿no? Y que te trae tanto placer? ¿Cómo supiste? ¿Cómo fue para ti? Yo creo que lo circunstancial, o sea, las circunstancias son las que lo van llevando a uno ahí en el camino. Le podríamos decir el plan divino, ¿no? Toda esta cosa allí. Pero yo creo que sí, a mí una cosa que me apasiona de los partos es recibir placentas y es cantar placentas. La placenta trae el canto, el consejo, la danza y la historia de cada persona. Y con mi primer parto, bueno, con mis primeros partos, con esa historia de sentir la sangre y el momento y demás, me enmarca a mí un camino allí, como me dispara, no me pone algo ahí en el pensamiento que me enmarca por ese camino, donde yo me resuelvo ahí. ¿Y cómo fue el primero? ¿Cómo te llegó eso? Bueno, lo que sí podría decir en eso, que eso también ocurrió con mi madre, fue yo recuerdo que era muy niño y estaba jugando por allí. Y me hicieron entrar a una habitación y estaban las abuelas, estaba mi abuela y estaba mi mamá, que es la abuela Naco, que es la mayor de todo este proceso. Y tenía como unos 8 años. Y entonces me pusieron las manos ahí al frente del cuerpo de esta mujer que estaba pariendo, que ya había parido. Y yo pues salió en mis manos la placenta. Y lo que recuerdo es que cuando cayó esa sangre en las manos, ya hicieron ahí, recogieron la placenta y todo, y yo me dormí oliéndome la sangre de placenta, me dormí oliéndome, siempre eso, siempre esa sangre. Y a partir de ese momento ya dejé de hacer lo que normalmente hacía como niño y me dediqué a partear, me dediqué a acompañar entonces a las abuelas, a mi madre, como ahí en el camino, y siempre ahí pues en eso, ¿no? Creo que ese fue el inicio ahí de toda esta historia, pero al igual cada uno de los partos y cada cierto tiempo siempre llega algún parto o algún proceso donde trae también como otro proceso iniciático que es como ahora vamos para otro proceso, ahora vamos para este otro proceso, ¿no? Entonces siempre hay muchas primeras veces. ¿No te dio ni miedo? O sea, tenías 8 años, ver la sangre, sentir... Para mí la sangre... Yo siempre digo que si no hubiera sido partero, hubiera sido asesina. ¿Sí? Porque sí necesito la sangre. Eso, claro, uno no puede decir eso normalmente en todo lado porque es como una cosa terrible, pero hay gente que nos da ese placer, hay gente que le da placer la pintura, el óleo, el olor de la pintura del óleo, entonces hace sus cuadros, hay gente que siente la textura de la lana y hace sus tejidos y demás. Entonces en mí es la sangre y precisamente el tener esa sangre, el sentir esa sangre fue que me despertó y me puso en otro lugar a investigar. Sí, decir, yo quiero aprender esto, yo quiero sentir esto y necesito, y entonces comencé a aprender, y cuando comencé a leer y después entonces comencé a estudiar anatomía, mirando también plantas, los partos con mi familia, los huesos, las sobadas de huesos y demás con mis abuelos, con mis abuelas, porque mis abuelos, mis abuelas y mi mamá pues también manejan siempre medicina y partería.
Entonces fue como en ese en investigar y cada vez quería más y cada vez quería más y más. Por eso también como entendiendo desde el placer, desde eso que le causa a uno placer, y si uno pues es placentero y es gustoso y le da placer, eso que aprende y pues lo sigue estudiando y se vuelve muy bueno o muy buena en ello porque le da placer. ¿Sí? Le gusta y necesita investigarlo. Entonces para mí también la sangre es el camino de esa investigación profunda de todo y del cuerpo y cómo funciona esto y cómo podemos hacer, ¿no? No como quedarnos solamente en protocolos, en cosas allí, sino en cómo estudiarlo y cómo esta pasión, ¿no? Ese placer, esa pasión nos lleva a la creatividad y nos lleva a plantearnos y a escudriñar, a mirar. ¿A qué huele la sangre? O sea, ¿la sangre del parto es la misma que otra sangre? O sea, No. me imagino que no, ¿no? ¿De qué hablamos? La tradición es el tiguaji, que es el canto de la sangre, o el yeguaji, que es el camino de la sangre. No sé, eso es en palabras. El olor de la sangre sí es diferente, no es lo mismo el olor de sangre de luna, de sangre menstrual o de parto, a la sangre entregada con violencia. La sangre entregada con violencia tiene un olor verdoso, tiene un olor pastoso que no. Tiene un olor raro, es diferente. Y la tierra, la madre, la Chawaya, está cansada de recibir ese tipo de sangre, que es sangre con violencia. Pero esta sangre que se entrega con placer, que se entrega con pujo, que se entrega pariendo, y en eso no es como esta cosa romántica de el amor y la dulzura por parir los hijos y eso no. Es un lugar donde esa sangre se entrega con pasión, se entrega con conocimiento, se entrega con poder y las mujeres la entregan allí, las personas que paren la entregan así. Eso tiene otro olor. No podría ponerlo como en dulce, amargo o a qué, pero sí es una cosa de voluntad que también huele como a sudor, es como este sudor sexual, sensual de la gente cuando se tiene voluntad y quiere estar juntos y entrega y también recibe, ¿no? Es como una unión allí, una danza, para nosotros como la danza del hulu hulu, que la danza del hulu hulu es lo sexual y lo sensual, que es ese lugar allí donde rezamos, donde hablamos con Dios, con la Madre, con el Gran Espíritu, que es como ahí sí, como una unicidad, como un lugar donde encontramos y nos sentimos unidas con el universo, con la tierra, con todo lo que existe. La sangre los lleva a ese lugar, pero esa sangre de parto, así, de ese tipo de parto, de sangre de luna, la sangre entregada con violencia, de cortado, de disparo, no, la sangre con violencia no lleva a eso. Y lo pone a uno en un lugar pequeño, en un lugar reducido, individual. Esta otra sangre sí lo lleva a uno a un entendimiento sistemático, ¿sí? A un lugar donde estamos unidos con todo lo que existe. O sea, la sangre puede ser alimento y puede ser un veneno. La tierra, digo, para la vida. Para la tierra la sangre se vuelve cada gota de sangre de luna, la sangre menstrual, la sangre de parto, se entrega a la tierra, se vuelve un pilar, es como una columna de cuarzo rojo que sostiene la tierra. Entonces esa sangre recupera la minería, recupera el saqueo, recupera donde sacaron carbón, oro, recupera las muertes, recupera la naturaleza, limpia el río, limpia el aire, renueva la capa de ozono, el vapor del vapor también de la sangre del cuerpo de las mujeres cuando están pariendo, arregla también la atmósfera, ¿no? Limpia todo. Entonces como esa tecnología que tenemos también en el cuerpo y con la sangre es muy 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 poderosa, o sea, es muy 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 fuerte, eso sin romanticismo ni nada, sino es muy 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 poderoso. Usted siembra sangre de luna, siembra sangre de parto en lugar donde se fue el agua, donde se fue las plantas, donde se murió como la naturaleza, y vuelve la siembra ahí y vuelve a salir, vuelve a recuperarse el animal, la planta, se reconstruye. La madre nos dejó el cuerpo, nos dejó la sangre para cuidar la tierra, para ayudar a sostenernos, ¿no? Es como a sostener a la naturaleza, que perdimos esto y la sangre ya no tiene valor. Es como, no, pues produce sangre o la sangre está así nomás, pero el cuerpo pasa mucho trabajo y pasamos mucho trabajo y hay una memoria, hay un conocimiento del cuerpo por ejemplo, es verdad, sabemos hacer sangre.
¿sí? ¿Quién más sabe hacer sangre? O sea, sabemos hacer sangre. Y eso tiene un valor y debemos recuperar ese valor. Hay que recuperar ese valor de la sangre. Y esa sangre y ese valor pues ayudan a sostener la naturaleza. Si ayudamos a sostener la naturaleza, pues muy seguramente no nos vamos a acabar como humanidad. Claro, porque nosotros tenemos ese concepto de la sangre que se esconde, que no se muestra, que hay que, ¿no?, poner aparte. Ya es otro, un cambio de chip, o sea, como... Claro, nosotros como pueblo muisca somos gentes que amamos y que respetamos las sangres femeninas, porque es lo que nos ayuda a sostenernos, nos ayuda a sostener como humanidad. Entonces sostenemos esa sangre y sostenemos también ese placer, y el placer es el aliento, es el orgasmo, y el orgasmo femenino, que está unido también con su sangre, cuando las mujeres tienen orgasmos femeninos en su tiempo y después lo van a entregar con la sangre. Ese orgasmo es la mejor lengua y es el mejor lenguaje, el mejor idioma para hablar con Dios, para hablar con la madre, con el espíritu. Entonces está la lengua y el clítoris en ese orgasmo que se tiene, que es esa mejor oración, la mejor palabra que podemos tener con el mundo espiritual. Y después ese espiritual, ese orgasmo también cuando se entregan esa sangre a la tierra, es la mejor forma de comunicarse también, de mandar el mensaje, de tener ese mensaje, eso que necesitamos como humanidad, como comunidad, para la tierra, para lo físico, ¿no? Entonces ahí estaría como esa comunicación con lo físico y con lo espiritual. Por el placer femenino, la sangre, el Claro, es que el orgasmo. placer femenino para nosotras es fundamental. El grado de placer de las mujeres es el grado de salud de la comunidad. Si hay mujeres que no están satisfechas, que sus dos bocas, la boca de la vagina y la boca arriba y la vagina de la boca, ¿no? Y la boca en la vagina, si están cerradas, si no han sido nutridas, si no salivan, ¿no? Si no hay ese placer allí, hay mala salud en la comunidad, el alimento no rinde tanto, el dinero no rinde tanto, todo se escasea, el agua, de todo, pero si hay mujeres henchidas de placer, llenas de fluido, salivando en placer, todo se vuelve abundante, se vuelve prosperidad, ¿no? Se vuelve así. Y Occidente tiene una mala costumbre y es que así como piensa que debe saquear y destruir el cuerpo de la tierra, también saquea y destruye el cuerpo de las mujeres, ¿no? Su forma de relacionarse es desde el saqueo, desde la violencia, desde la minería y demás, y eso mismo hace también con el cuerpo de las mujeres. Entonces allí por eso el placer de las mujeres, entre más las mujeres estén en placer completamente, más salud vamos a tener las comunidades. Y el placer está como en el centro de todos los procesos, ¿no? De justamente de la comunidad. Usted todo lo que aprende debe ser pasado por el corazón y debe ser pasado por lo sexual y lo sensual. No solamente de una forma genital, porque el placer ha sido minimizado hacia una cosa solamente genital y de sentir rico y demás y esto, pues también, pero hace parte de un gran, como otro proceso. Y es que el placer es si uno siente gusto por aprender algo, por ejemplo, pues yo soy partera y me gusta y siento placer y siento mi desarrollo de pensamiento y espiritual y estoy allí, pues si es gustoso y la gente que me enseña se vuelve gustoso, pues muy seguramente yo voy a estar allí y me voy a volver buena en lo que hago, porque es rico, es sabroso, es gustoso. Pero si me lo explican y me lo enseñan a la maldita sea, o del sufrimiento, o esta espiritualidad, desde el dolor, o desde el sufrimiento, y desde que entre más sufra, más voy a acceder al cielo y al conocimiento y demás, nosotros distamos de eso, ¿sí? El placer es poder saber muy bien qué entra y qué sale dentro de nuestros nuevos orificios, y cómo sentimos ese placer y ese gusto por seguir investigando, por seguir buscando, por seguir teniendo las formas y las maneras como habitamos estos territorios. Lo ancestral viene de que hay una ley de origen y hay una sola forma, si hay una ley de origen, cómo nos relacionamos con el territorio. Pero lo tradicional viene de la transformación, del tránsito. Entonces, de tener la creatividad de cómo transitamos estos momentos que estamos viviendo, cómo los transitamos sin ejercer violencia, sin matar al otro, sin tener negativos ni nada, sino cómo nos transformamos, cómo nos adaptamos los unos con los otros, es decir, cómo llegamos a acuerdos
eso es el placer, ¿sí? Entonces el placer es el estado de profunda investigación y de profundo estudio con lo que yo me siento bien y cómo ese camino que yo elijo, sea la música, la danza, o sea, ser médico, o sea, lo que sea, me da placer y me vuelvo bueno en ello porque me da placer, me da gusto y llena mis 9 orificios, no solamente uno o dos, no solamente como la visión o como el oído, como el tacto, sino que llena todo, me siento allí y también alimenta mis personalidades y mis gentes. Entonces, para la tradición, nosotros no somos una sola persona, sino somos 40 personas. Entonces, en esas 40 gentes que somos, esas 40 personalidades o personas, gentes que somos, cómo se llenan allí también desde el placer. Entonces, yo pues, soy Ramiro Partera, pero soy también Ramiro de... Tengo varias manifestaciones y darles alimento y sentirme desde allí, ese es el placer también. ¿Cuáles manifestaciones, por ejemplo? Ajá. Entonces, tengo mis comadres le tienen como apellido a mis personalidades. Entonces, claro, yo soy Ramiro, pero soy Ramiro Partera también. Y tengo varios procesos allí, ¿no? Entonces también tengo un lugar político, un lugar también organizativo, un lugar también técnico, jurídico. Dentro de eso, entonces, el poderme sentirme que no es como una sola persona haciendo todas las cosas y todos los procesos que soy, sino sentirme también varias personas y que la tradición me permite ser varias gentes y varias manifestaciones de mí mismo en diferentes espacios, en diferentes momentos y demás, tiene un lugar también liberador, ¿sí? Tiene un lugar allí que me puede permitir, tiene un campo más grande para hacerme, para no sentir culpa, ni miedo, ni susto, ni nada, y de poder entenderme también a mí misma y a mí mismo pues del proceso, de lo que soy. ¿Será que nos puedes describir cómo es un parto? Me imagino que cada vez es diferente y no hay ningún modelo, pero si nos puedes contar cómo es el proceso. No, es que eso... bueno, desde donde lo podría poner es que la tradición habla de los partos, así como es la vida y la muerte, y es que es Sahana Kaosh. Sahana Kaosh, Sahana es danza, Kaosh es el caos, que es como la danza del caos. Y un parto es caótico. No, yo estuve también en movimientos políticos muy fuertes en el país, revolucionarios, armados, como en muchos procesos, pero no he encontrado nada más caótico que un parto. Sí, el parto es caótico por lo que implica. Y siempre partimos de un principio de incertidumbre. O sea, hay una seguridad y un lugar allí de memoria y seguridad, pero también es incierto y también es caótico. Entonces, de poder definir cómo sería un parto, cómo sería esto, no, lo que sí podría decir es que hay un momento en el parto, sea vaginal o sea por cesárea, porque para nosotras es igual, no es como diferente el parto vaginal y cesárea en lo espiritual, energético, y es que hay un momento en el parto que si las personas se mueren. Hay un momento en el parto que eso ocurre, eso sí lo he visto en todos los partos que hemos acompañado. Hay un momento donde la persona, sea por parto vaginal o sea por parto por cesárea, es un momento donde hay un momento donde se detiene el aliento, el aire se detiene, la naturaleza se detiene, las personas, el ritmo, es un micro nanosegundos, no sé cómo se diga eso, se detienen y hay un momento donde que está unido el mundo físico y espiritual. Está unido ahí la vida y la muerte, y se juntan para parir, ¿sí? Se juntan para nacer. Es un momento bellísimo, es un momento que sí lo he visto, yo le he atendido a mucha gente, he acompañado a mucha gente de diferentes países, de diferentes credos, religiones, culturas, pensamientos y demás. Pero ese momento, las personas que están pariendo tienen los mismos sonidos, huelen a lo mismo, la mirada, el tono de voz, los gemidos, los silencios, todo es igual. Sean afros, indígenas, musulmanes, cristianos, blancos, chinos, toda la gente que hemos acompañado,
Y es un lugar que a mí me lleva a pensar nosotros en ese momento decimos que ahí aparece la madre, la mismísima madre, como el gran espíritu. Y ahí es donde se rompen como las barreras, las fronteras, los pasaportes, los colores, todo esto. Y llegué como gimen igual, ¿sí? Como hacen el sonido igual, como huelen a lo mismo, leemos a lo mismo, ¿sí? Y la mirada, lo que dicen, la respiración, es igual, es idéntica. Entonces para nosotras es eso, ¿no? ¿Cómo se desenvolvería y cómo sería un parto? ¿No? La madre es creativa y hay millones y millones de posibilidades. Pero en eso podría decir eso, que a mí me asombra mucho ese lugar donde somos todas las gentes y olemos, pensamos, decimos, hacemos, tenemos, y es igual, es como la memoria humana allí, la memoria de la semilla humana, más allá de todo esto que nos hemos puesto modernamente de las distancias y demás. Y para ti, o sea, ¿cómo es cada vez que sientes, cómo lo vives, cómo te transformas, si te transformas cada vez que acompañas? ¿Cómo es para ti? Ay, amiga, sí, a mí, yo necesito sangre de parto cada cierto tiempo, porque me da placer, ¿sí? No, un lugar de conocimiento, de pensamiento, de ver, de construirme. Eh, No, ese lugar allí yo lo agradezco, para mí es necesario. Y a mí me lleva a otros lugares, como a otros lugares de elaboración, de lo comunitario, de mi oficio, de lo que hago, de mi familia. Me lleva a una creatividad, me lleva a una locura. Pero esta locura que lleva a la creatividad, esta locura para nosotros también, para la tradición, es como hay que nutrir la locura, entonces tenemos como un camino ya marcado, unas posturas, ¿no? Como unas cosas allí modernamente dispuestas y que ya uno está encaminado. Pero esos momentos de ese placer, eso que lo lleva a esos picos de placer, que hace también que uno tenga oxitocina, tenga dopamina, tenga endorfinas, ¿no? Que hormonalmente tenga así picos de todo eso que le trae el placer, hace que el cerebro también lo lleve a uno a otro estado y que espiritualmente lo lleve a uno a otro estado también de ver y de soltar toda la cantidad de traumas, taras, ¿no? Como estas barreras que tenemos siempre desde la educación. Entonces eso me lleva ya a decir, yo sí soy vehemente apasionado para partear, me encanta partear, me da mucho placer y sentir y ver el cuerpo y los procesos que hace y hasta dónde es capaz un cuerpo también y el pensamiento de alguien y su voluntad para parir, es maravilloso. Y que las gentes sigan pariendo me parece, a mí me sigue enterneciendo, de que las gentes tengan voluntad todavía para parir y seguir sosteniendo la semilla humana, es interesante. Como te van a escuchar es en Francia y que ese oficio no existe casi, de pronto se está desenvolviendo lo de las dulas y tal, pero ¿qué podrías mandar como mensaje, no? Porque si no, podrían llegar acá a aprender o hay formaciones en Europa, o ¿qué aconsejas tú para seguir ese camino? Sí, hay que seguirlo. Uh-huh. Yo creo que las parteras sí somos necesarias en este momento. Las parteras y las acompañantes de gestación, parto, posparto somos muy necesarias. Ese ser necesarios ahora es un tránsito para recuperar ese poder que tenemos como humanidad de acompañarnos, ¿no? Las mujeres también cuando hay una mujer en gestación deberíamos toda la gente que está alrededor tener la responsabilidad de saber cómo acompañamos, cómo estamos allí. Pero eso se delega hacia una persona, que es o el ginecólogo, la ginecóloga, o el médico, la médica, y demás, pero también la partería, ¿no? Como tal, es la abuela, la tatarabuela de la ginecología moderna. Sí, la partería es la abuela, la bisabuela, la tatarabuela de la medicina moderna. Toda la evidencia que tiene la medicina moderna está basada desde todos los procesos de medicina ancestrales y tradicionales de todos los pueblos a nivel mundial. Entonces esto es un oficio que se parece extinto en algunos lugares, que no se conoce o que se perdió, pero realmente tener una partera es un proceso para recuperar este poder que tenemos y recuperar esta memoria que tenemos como humanidad.
Y es un lugar donde podemos ver que hay otras formas, hay otras maneras también de acompañarnos, de parir, de ser, de estar, y no solamente entregarnos a, pues, a estos sistemas. Porque el sistema occidental claramente ha fallado, o sea, claramente todos los sistemas occidentales a todas luces falló, está en declive. Y los procesos que tenemos tradicionales, no solamente en mi país, sino todos los procesos tradicionales de medicina, de educación y demás, de los pueblos y como nos hemos resuelto a nivel mundial, pues nos seguimos sosteniendo en los siglos, en milenios. Son sistemas que seguimos estando acá, ¿sí? Seguimos permaneciendo, ¿no? Y son muy actuales. Entonces desde ahí, desde ese lugar es como volvemos a esa memoria a través de estos oficios. Entonces la partería es también es un proceso, es un pensamiento de cómo tener respeto por el cuerpo y las decisiones de las personas, cómo poder tener y acompañar esas decisiones, generar esos lugares seguros para que las mujeres, para que la gente pueda tomar decisión. ¿No? Las mujeres y la gente puede tomar decisión sobre su cuerpo, sobre su proceso de parto, cómo gestionamos también comunitariamente la salud, ¿no? Cómo estamos desde allí. Y también personalmente, o sea, uno decidir por sí mismo, por su identidad. Para ti ese también ha sido un camino. Sí, claro. Bueno, yo me nombro como Ramiro Partera, ¿no? Entonces aquí, como el tener la posibilidad también de nombrar, que aunque en el país es toda una historia, ¿no? Gente que, claro, me conoce y nos conocemos de rato, pero también escuchar como Ramiro Partera y tener esa posibilidad también de ser partera, no partero, ¿no? Y cómo me construyo, pues, entonces, genéticamente yo soy intersexual, ¿sí? Entonces soy también un hombre y una mujer al mismo tiempo. Entonces la naturaleza, la madre en el cromosoma 47, 40, bueno, en alguno de esos cromosomas me echó una X más, ¿no? Entonces soy XXY, entonces soy intersexual. Y también me construyo desde allí, ¿sí? Entonces también me construyo dentro de eso, sabiendo que esto no es binario, ¿no? Y pues de haber recibido también a mucha gente, de habernos acompañado en el camino, pues no sabemos que eso no solamente entre hombres y mujeres, sino que hay una gama y hay una infinita posibilidad también de procesos, de cuerpos, de pensamientos, de decisiones donde podernos liberar hacia allá también. Incluso si yo decido ser hombre y mujer, pues que hay una infinidad también formas de ser mujeres o de ser hombres y no se reduce solamente a esto binario, solamente un camino, sino que me da también todas unas posibilidades, ¿no? Y me da una libertad que también es placentera. Y me lleva a esa creatividad y a asumir también esa creatividad de pensamiento, que a veces esa creatividad me la hacen sentir como que es algo negativo, que es un problema mental o que no va con la moral, de culpa, de miedo, de sufrimiento, sino que me libera también y nos lleva a una liberación también de decir como esto es creativo y hay una cantidad de procesos y hay una diversidad maravillosa como la naturaleza, no hay nada más diverso que la naturaleza. Y en esa diversidad me hace sentir parte de la naturaleza porque la naturaleza pues es diversa, ¿sí? No es solamente un ser, una sola persona, un solo color, sino tiene toda una cantidad de procesos y es diversa. Y eso, o por lo menos a mí, a mucha gente que estamos ahí en todo este proceso, nos quita ese lugar, nos quita ese peso y nos lleva a otro lugar, a ese lugar placentero de libertad, en creatividad, y eso nos trae salud también a lo personal y también a lo comunitario. ¿Es algo que las personas siguen o te sientes como también abriendo ese camino de libertad de una cierta forma? Porque hablando de eso, asumiéndolo, enfrentándote a los prejuicios. Sí. Bueno, sí, también, claro, hay un camino, claro, hay un camino también ahí, que claro, entonces yo soy indígena, soy intersexual, soy partera, es guerrillero, poliamoroso, ¿no? Entonces, como, como toda una cantidad ahí de cosas y de procesos, sí, es un lugar ahí también bueno, pues de asumirnos, ¿no? De asumirnos y decir como pues esta es nuestra historia, este es nuestro proceso, pues así hemos entendido el mundo también, haciendo lo que hago y pues con todas las otras cosas que hago también, teniendo familia, teniendo pareja, ¿no? Estando en comunidad. Entonces eso sí lo llevan también a ese lugar ahí como, bueno, pues hay que asumirse. Que yo creo que eso le ocurre a mucha gente también,
¿no? Hay mucha gente también en esos procesos y de cómo pues nos acompañamos, nos entendemos, nos juntamos, porque eso también hay que hacerlo organizándose, esto no se puede hacer solo, sino hay que organizarse también siempre. Entonces, pues sí, en ese camino. Que yo creo que toda la gente también es intersexual, yo creo que también toda la gente tiene ese pensamiento político, toda la gente tiene todo esto, pero a veces pues por educación y por todas estas cosas que nos pusieron y nos dijeron que no se puede permitir y usted no puede hacer, o este es su límite o este es su lugar allí nomás, pues llega hasta ahí y no se permiten el placer, la pasión, ¿no? Como esta elaboración desde allí. Pero ahí vamos, y creo que sí es un movimiento también a nivel mundial donde vemos toda una cantidad de gentes y de seres que rompemos también esas estructuras, ¿no? Esas estructuras de pensamiento, y todo eso para ver lo mismo. Para mí eso creo que es lo más natural. A mí no me gusta la palabra natural, pero cuando hablamos dentro de ese lugar y de romper esas estructuras y de ser biodiversos, de tener esta biodiversidad y esa sexualidad, esa sensualidad biodiversa también, que no solamente en lo genital, no, la orientación sexual y esto, sino en cómo habitamos todos los territorios, nuestros momentos, nuestras situaciones, nuestras decisiones, también desde esa diversidad, pues nos lleva a una mejor salud. Paro solo en una de las definiciones que diste, ex guerrillero, como aquí Colombia es un país que ha sido marcado por esa violencia. ¿Cuál es esa historia tuya de ese momento de vida? Pues por el oficio y también por una conciencia política, ¿no? De luchar acá en el país. La vida misma, ¿no? Me llevó también a pertenecer a uno de los grupos revolucionarios del país, uno de los grupos armados del país, donde pues también acompañaba a recibir sus hijos, ¿no? En el monte. Y yo no recuerdo tan como con con buen recuerdo esto, pero pues también fue un momento donde decidí, ¿no? Donde dije, bueno, yo este momento de vida también que tengo y de lucha por el país y de lucha por las injusticias en el país, por la lucha campesina, indígena, y de resistencia del país, pues me metí en toda esa historia, durante un tiempo largo allí, atendiendo los partos, gestionando la salud, no, en medio de bombardeos, de la guerra, vivir la guerra de frente, que era muy joven yo también, pero pues era más fácil también pues tener a alguien que supiera más de plantas, de huesos, de todo, que no la parte médica. Allí también aprendí mucho medicina occidental, entonces a canalizar, a suturar, como esta otra parte que no aprendía desde lo tradicional. Y fue un momento muy fuerte también que me enseñó, fue muy denso, muy fuerte, pero pues también me enseñó ahí en el camino, ¿no? En esa conciencia de estos caminos hacia donde lo llevan y de poder acompañar también los partos, los nacimientos, los procesos y el placer también desde ahí, desde estar ahí también desde la guerra de frente y de eso que en un momento creía y de lo combativo y de lo político subversivo y demás, pues porque no daba para más, ¿no? Como llegó un momento en mi vida donde la injusticia, las cosas que teníamos eran muy fuertes, a que pues no, es como casi que lo acorrala a uno la situación y no hay por dónde, no hay más opciones, y pues decidí ahí en ese momento, hasta que en un momento también un abuelo, uno de los abuelos también mayores de las comunidades, que él es de la sierra, no es de mi comunidad sino de la sierra, me entregó una aseguranza entonces de partería, que fue como, bueno, su revolución va a ser con la sangre, ya no de esa manera, desde la guerra, sino va a ser desde esta sangre, por eso también es el camino de la sangre para mí. Entonces cambié el fusil por la cuchilla de chusque, que es con lo que se corta el cordón umbilical, entonces cambié el fusil por el camino de la sangre con la partería, ¿sí? Entonces, sí. Yo después entendí en un parto que tuve hace mucho tiempo, donde se juntaba en un lugar, en un barrio de Bogotá, donde estaban los paramilitares, el movimiento guerrillero, los desplazados y el ejército, y un parto que hice allí, que acompañé allí, junto a toda esta gente, ¿no? Esta mujer parió, me llamaron para que le recibiera el parto, y todos le pusieron de todo, dentro de ellos se mataban ahí en el mismo lugar, pero cuando ella parió, los unos llevaron ropa, los otros llevaron comida, los otros llevaron de todo, y eso también me cambió a mí la perspectiva con eso. Y sí, yo dije como si la revolución de la sangre, la revolución del placer, como la revolución y mi revolución y mi militancia es por el deseo y el placer de las mujeres,
como yo lucho y en mi familia, ¿no? Luchamos por eso, por ese placer de las mujeres, porque sabemos que ahí es donde está la salud y donde se puede pues cambiar y todo esto que queremos cambiar y todo donde queremos seguir estando y queremos seguir estando pues con todas las personas, ¿no? Con el pueblo occidental, con todas las gentes. O sea que si crees ahora de pronto en el proceso de paz, en la posibilidad de una paz. Sí, sí, siempre hemos creído, yo siempre he creído en ella. Hemos llegado a eso de diferentes formas, pero ahora en este momento sí, yo creo que el placer y esto que hacemos, que lo hace mucha gente, lo hacemos muchas mujeres, muchas parteras, muchas personas que nos dedicamos a esto a nivel mundial. Después nuestra revolución y es nuestro proceso. Creo que cambiar esas formas y esas maneras de cómo llegamos y también cómo nos despedimos. Yo también, pues, también yo mortoreo, ¿no? También no solamente acompaño a nacer, sino acompaño también en la mortoria, en la muerte. Entonces, como cambiando eso, sí podemos tener ahí otro lugar, ¿no? Como el poder encontrar esa memoria de humanidad para seguir existiendo. Acompañar en la muerte es parte para ti del mismo movimiento, es lo mismo. Sí, igual. Yo físicamente he acompañado también muchas mortorias y haciendo también mortorias. Entonces también, solamente es que una es de aquí para allá y la otra es de allá para acá, pero físicamente, espiritualmente, todo es exacto, es igual. O sea, viéndolo, ¿no? Ya como yo lo escuchaba en la tradición, pero ya viéndolo, es igual, es idéntico. O sea, en los mismos movimientos, los mismos sonidos, las mismas respiraciones, los mismos colores, aromas, es lo mismo. Entonces, por eso es el primer aliento y el último aliento de vida. Y son iguales, son igualitos, solo que claro, el espíritu va allá para acá y el otro viene de allá para acá, pero sí, y al igual, ¿no? Como en ese placer y en esto que nos esforzamos en el buen nacimiento, también es para el buen morir. También es el poder decidir y tener decisión también sobre nuestro cuerpo, también poder decidir nuestro ritual, nuestras ceremonias de descanso, construirla, poder hacerla, ¿sí? Y tener también otra parte que manejamos, que es el derecho a morir dignamente también, ¿no? Entonces también ahí desde la eutanasia y los procesos políticos, normativos y demás en el país y todo con la eutanasia, también pues hemos aportado, también hemos trabajado allí con todo este proceso. Que ha significado pues de todo, ¿no? Amenazas, el Estado, persecuciones, de todo, pero pues hemos tenido ahí también el tesón, el acompañamiento y de todo entre todas para poder cuidarnos y seguir pues adelante en lo que decidimos. Claro, uno no piensa en acompañar la muerte, ¿no? Uh-huh. En nuestra sociedad como tal, pero es lo mismo como dices tú. Uh-huh. Y hay que recuperarlo, así como nos han quitado el parto y la forma de nacer, también nos han quitado la muerte. Son dos lugares fundamentales que necesitamos como comunidades, como naciones, como países, ¿no? Como esta deshumanización de estos procesos lleva a un desarraigo de la humanidad, llega a un lugar donde no nos vamos a entender como humanos. Y lleva a otras elaboraciones, pero entender esos procesos, cómo llegamos, cómo nacemos, cómo nos despedimos, cómo descansamos, enmarca también esa recuperación de la memoria. Así que esa memoria como humanidad, eso que tenemos allí, pues no se pierda. ¿Cuál ha sido el acogimiento de tu trabajo? Porque ese trabajo está en la comunidad, pero lo estás abriendo también a gente que está fuera de la comunidad, al mundo occidental, también tratando de hacer puente. ¿Cómo ha sido acogido? ¿Cómo ha sido ese proceso de vínculo con el saber occidental y el procedimiento occidental? ¿Y cómo lo ves tú? Pues sí ha sido, pues esto es un proceso que llevamos muchas mujeres, muchas gentes también en esto, ¿no? Yo no soy la única persona que lleva en eso. O sea, si yo estoy pensando así, pues es porque mucha gente está pensando igual y ahí entre en esas pues nos encontramos y nos buscamos y nos encontramos y pues para hacer todo esto. La cosa es que hay mucho miedo todavía, mucho miedo y mucho tabú, mucha antorcha encendida aún, nudos de horca ahí ¿no? a la vuelta de la esquina. Entonces sí, claro, hay una gente que está ahí, la memoria que está puesta allí, pero también hay otro lugar donde es como, no, están hablando del pecado y de la sangre y la sexualidad y el placer,
Y todo esto que nos lleva a este acondicionamiento moral, ¿no? Este acondicionamiento moral de culpa, de miedo, de no explorar nuestros cuerpos, nuestras posibilidades, nuestros pensamientos. Entonces en la inmensa mayoría es como que uno dice, ay, sí, claro, yo pienso así, ¿no? Nos sentimos reunidos allí, no porque seamos la verdad y la luz, sino porque mucha gente y muchas tradiciones también tienen ese conocimiento también de base. Pero también hay toda una parte pues que simplemente es miedo, ¿no? Como ese miedo a ese desconocimiento y miedo a querer explorar o querer saber o querer conocer o verse o buscar otras formas, ¿no? Occidente tiene unos caminos ya marcados, tiene unas pautas ya y pues ya está. Esto es constante creatividad, en constante movimiento, ¿no? De nuestros procesos, ¿no? En ese constante movimiento pues nos hacemos y estamos allí como gentes, como personas, con nuestras familias y demás. Pero es difícil, o sea, en momentos es un poco difícil. Por ejemplo, para el Estado, ¿no? Para el Estado hablar así o ponernos desde allí es muy difícil y más en estas estructuras patriarcales, heteronormativas, blancas, ¿no? Como en estas estructuras modernas ya establecidas es un poco difícil, pero igual somos más las que nos gusta el placer y estar en buena salud. Y han empezado formaciones de esa sabiduría ancestral de la partería hacia gente que está fuera en el sistema de pronto de salud occidental, que se está acercando. ¿Cómo ha sido eso? Pues tenemos escuelas, tenemos procesos de formación que están dentro de lo intercultural, ¿no? Hay unos conocimientos y unas memorias que acuden única y exclusivamente hacia adentro de los pueblos y las comunidades indígenas y que no deben ser extraídos desde allí, pero hay otros que sí podemos compartir y traducir la tradición y poderla traducir pues, para estos procesos modernos o bueno, pues cualquier gente que sienta resonancia, sienta empatía por esto, ¿no? Sienta ese lugar allí. Y tenemos esos lugares, entonces tenemos escuelas hacia adentro, procesos de formación propia, de educación propia que llamamos en las comunidades indígenas y otros procesos de educación hacia afuera que son interculturales, pues porque es necesario, ¿sí? No podríamos, por ejemplo, eso ha tocado así mucho aquí con el Estado colombiano, que hemos tenido que educarlos, ¿no? Así como nosotros tuvimos que educarnos también en todos los procesos políticos, de leyes, ¿no? De todo esto, educarnos también desde allí, entonces también hemos tenido pues la paciencia de sembradoras de poder educar también a esa gente para poder expresar, ¿no? No podremos solamente exigirlo y pedirlo y demás que entiendan nuestro pensamiento, sino también pues de poder educar y poder enseñar allí ese proceso. Entonces siempre tenemos escuelas constantes, como tal como formaciones también hay, pero también en una escuela constante, también una escuela política, también una escuela espiritual, también una escuela técnica, como múltiples escuelas que suceden al mismo tiempo en nuestros procesos, ¿no? Que es lo que sustenta, es lo que sostiene es una constante creatividad como comunidad y como gente para poder sostener esto occidental con esta tradición y cómo nos juntamos en la mitad para poder llegar a acuerdos. Y afuera del país también ha empezado. Sí, también. También a mí no me gusta viajar, pero pues en un momento sí como las mayores, los mayores de los territorios, sí dijeron, bueno, toca aportar positivamente a la sociedad mayoritaria occidental. Entonces es un momento de compartir. Entonces nos dimos esa tarea también de salir, de compartir, de llevar mensaje, compartir esto y también de aprender. Entonces también llevamos semillas, pero también trajimos semillas y ahí hay procesos interesantes, hay procesos de ese compartir, guardando cada uno también su lugar, su proceso, ¿no? Su pensamiento, su escuela de donde viene, su vida, su cúmulo de conocimiento, pero también pudiendo compartir y sabiendo cómo con la otra persona, porque al final pues son conocimientos de humanidad. En esto no podríamos decir que esto solamente, que esto fue, no, eso es como que nace solamente en el territorio muisca y demás y esto no, sino que son procesos al final de humanidad, pero que sí hay un orden para llegar a ellos comunitariamente, ¿no? Y desde esos procesos, entonces sí estamos ahí con esto también, como fuera del territorio y también fuera del país,
teniendo mucho cuidado en que pues las gentes no entiendan eso también como, como un extractivismo epistemológico o como una apropiación cultural, ¿no? Porque eso se vuelve también exótico, se puede instrumentalizar, se puede apropiar, ¿no? De todo, y pues no queremos eso, sino simplemente conservar, ¿no? Nosotros conservamos un conocimiento, la otra persona conserva un conocimiento, de ahí nos podemos tejer sin que yo convenza a la otra persona o la otra persona no me convence y nos volvamos una mezcla y amorfa, sino guardando los conocimientos. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por toda esa conversa en este lugar tan lindo, tu jardín, tu casa, estamos en las montañas. Y cuenta, para terminar, para cerrar aquí este episodio, la gente que te quiera contactar, conocer tu trabajo, de pronto formarse contigo, cómo se comunica contigo, cómo hace. Sí, en ese momento una forma de las que tenemos también para financiar, para sostener también los procesos comunitarios que tenemos, es que tenemos escuelas y hemos hecho también retiros. Tenemos unas escuelas online también, tenemos unas escuelas virtuales y también virtuales y que pueden venir también acá a los territorios a visitar, y otras escuelas virtuales también en el territorio. Entonces estamos como Escuela Huitaca, estamos como Fundación Mujeres Bachué y Orígenes Salud IPS. Entonces desde allí pues se pueden contactar o les dejamos los datos para que puedan contactarse mejor si quieren hacer algunas de estas formaciones, algunos de estos procesos que son más, pues tienen más profundidad de varios de los temas que hemos tocado y demás, ¿no? Que es el cómo estos procesos de tradición y ancestrales los traducimos para que puedan ser puestos pues para la gente, para la humanidad, ¿no? Como este conocimiento más grande, que puedan la gente que tenga resonancia o tenga como sintonía con ese conocimiento, pues nos podamos encontrar y también poder aprender también. Muchas gracias, Ramiro. Dale, chao. Muchas gracias. Si quieres saber más sobre la labor de Ramiro, las formaciones, la Fundación Mujeres Bachué, encontrarás los enlaces en la descripción del episodio. También puedes escribirme en Instagram a la cuenta Invisibly Podcast o por correo electrónico a la dirección invisiblypodcast@gmail.com. Aquí quiero darle las gracias a la amiga Sara Barbosa, cofundadora de la Fundación Mujeres Bachué, que trabaja por la preservación de la medicina tradicional en Colombia y de la partería. Si te ha gustado el episodio, no olvides que puedes comentar en las plataformas, darle 5 estrellas y compartirlo. Así es como este podcast totalmente autoproducido podrá desarrollarse y crecer. Gracias por acompañarme en este viaje.